Hola, bienvenidos a Filmexologies. En el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar haciendo un poquito una visión entre este carburador que es un Rochester Quadrajet, que es, digamos, el carburador de cuatro bocas de General Motors. O sea, la gran mayoría de los motores V8 de General Motors en Estados Unidos con múltiples de admisión de cuatro bocas venían equipados con un Rochester Quadrajet. Ustedes le puede parecer que como este es un canal que generalmente estamos haciendo carburadores Holley la mayor cantidad del tiempo, ustedes por ahí les parecería que yo soy anti Rochester Quadrajet y esas cosas. La verdad que no es así. A mí me parece que son muy buenos carburadores que funcionan muy bien en su contexto correcto, ¿no? Porque yo creo que si uno tiene un motor V8 de General Motors estándar y usa ese motor para un uso normal y de calle, estos carburadores son verdaderamente excelentes. Tienen una buena combinación de economía y potencia. Y la verdad que son muy adaptados al tipo de motor que están alimentando. Entonces, la verdad que si uno tiene uno de estos carburadores y uno tiene, especialmente si tiene el múltiple que está adaptado para estos carburadores, yo no lo cambiaría. Hay unos detalles que tienen que sí son importantes de tener en cuenta a la hora de la performance. Pero si no, los voy a traer un poquito más cerca y empecemos a explorar cuáles son las características principales de esta unidad. La clave de este carburador, como ven, o sea, no es un carburador como los Holley que tienen unas cubas, digamos, que se pueden sacar, sino que la cuba de combustible en realidad está en el centro de este carburador. Está aquí, ahora después lo vamos a desarmar y lo vamos a ver mejor cómo es por adentro. Pero la clave de este carburador en realidad está del otro lado, que es aquí. Como pueden ver acá, este carburador lo que tiene un primario que es muy pequeño y un secundario que es verdaderamente gigante. Casi te diría que caben todos tus dedos ahí adentro. En fin, pero justamente esto es así a propósito, porque es parte del diseño de este carburador que es así. Entonces, ¿cuál es la teoría detrás de este carburador que viene así? Ok, entonces, cuando uno está o sea, andando a bajas RPM y a bajo nivel de carga con el motor, uno puede perfectamente andar con esta fase primaria, digamos, hasta aquí entregando combustible, y lo que va a lograr es lo siguiente: va a lograr, número uno, una alta velocidad de la carga, o sea, buen torque a bajas RPM, y también va a lograr un consumo razonable, ¿sí? O sea, estos carburadores alimentaban desde lo bloque pequeño, digamos, porque podías tener un 302, un 351 General Motors, hasta los blocks grandes de General Motors, los 393 y esas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ya empieza a acelerar a fondo, necesita mucha más potencia y el motor necesita mucho más aire, mucho más combustible. Entonces esto es lo que te da esta segunda fase del carburador con estas mariposas verdaderamente gigantescas, ¿sí? Entonces esta es lo que tiene este carburador, ¿no? Que tiene estas como dos tipos de funciones, y la verdad que, o sea, que el carburador entrega buena potencia. Veamos un poquito más la parte de arriba ahora del carburador. Entonces acá, como pueden ver,
la bomba de pique de este carburador se activa por medio de una sopapa, que ahora la vamos a ver cuando desarmamos el carburador, pero hasta acá esto es una bomba de pique. Y también una de las cosas que tengo que mencionar es que los primarios gigantescos funcionan en tándem con esta válvula aquí. O sea, cuando uno abre a fondo, que ahí hasta lo pueden ver cómo entra la luz, no necesariamente se abre esta válvula. Esta válvula se abre cuando el motor llega a cierta carga. Entonces, justamente uno de los problemas que puede pasar con estos carburadores es que si se traba esto, si esta válvula no está funcionando correctamente, puede generar alguna quedada en los motores, ¿no? Se puede como ahogar de tanto aire que entra. Pero en realidad, si está funcionando correctamente, esto es un verdaderamente excelente carburador norteamericano. Una cosa que me olvidé de mostrar es que, bueno, obviamente, como pueden ver, debido al diseño que tiene, los puntos de montaje en el múltiple de admisión son muy distintos a si ponemos acá una placa Holley, por ejemplo. Que dicho sea de paso, podés ver la diferencia en la placa en la Squareboard de Holley, que tiene todos los agujeros iguales, mientras que esta tiene muy pequeño acá, muy grande acá. Pero como ven, los puntos de montaje acá son totalmente incompatibles. O sea, es imposible montar un carburador Holley en un múltiple que estaba hecho para Quadrajet así nomás, sin un adaptador. Por eso es importante también preservar estas unidades y darles un poquito de saber cómo ponerlas de vuelta en valor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora vamos a empezar el proceso de desensamblado de esta unidad, y vamos a seguir mostrándoles cuáles son las características de la misma.
Ok, primero que nada, antes de continuar con el desensamblaje completo, vamos a mostrar acá por qué este carburador fue parado. Miren este residuo. Esto pasa cuando el combustible se combina con agua y produce esto, que obviamente contamina la unidad y no puede funcionar bien. Ya casi te diría más si no se limpia correctamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de limpiar esta parte un poquito más para poderles mostrarle el funcionamiento de la unidad en estado limpio, digamos. Ok, ahora que tengo el carburador desarmado de esta manera, lo que voy a hacer en este segmento es explicar cuáles son los parámetros básicos de funcionamiento de el Rochester Quadrajet, y después en un segmento futuro lo que vamos a hacer es hacer una pequeña comparación sobre el funcionamiento del mismo con respecto a un equivalente Holley. Pero por el momento nos fijamos específicamente en este carburador, entonces voy a traer la cámara un poquito más cerca. Entonces, aquí tenemos el cuerpo principal del carburador. Obviamente el combustible entra por aquí. Y tenemos, digamos acá, un punzoir que tenemos un flotador y un punzoir que va así. Que lo que hace es obviamente regular el nivel de combustible aquí, ¿sí? Es bastante convencional este sistema, no hay nada nuevo, digamos, en esto. Ahora, vamos al circuito de ralenti. El circuito de ralenti funciona directo de la placa, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Tiene estos tornillos que, o sea, uno los puede ajustar así, y con esto se regula el ralenti y el combustible sale de estos agujeros aquí y aquí, ¿sí? Entonces este es el circuito de ralenti, que es bastante simple. Ahora, pasemos a lo que sería el circuito de aceleración y progresión. Entonces, circuito de aceleración, empecemos, digamos, por el momento diciendo que el motor solo está utilizando la fase primaria, ¿sí? O sea, solo esto. Todavía no empezamos a acelerar a fondo. Esto. Entonces, para la aceleración, lo que usa el Rochester Quadrajet es un sistema que acá lo van a ver. Es un sistema que yo llamo el sistema de una sopapa. O sea, con esta unidad que viene así, y entonces cuando esta cuña, esta leva hace así para abajo, lo que está haciendo es empujar esta esta pieza, y esto es lo que genera la aceleración. O sea, esto es la bomba de pique, ¿sí? Con esta sopapa, como le llamo yo, genera el efecto de la bomba de pique. Ahora bien, ¿cómo es? O sea, y después lo que una cosa importante de estos carburadores es lo que se llama el circuito de progresión, que esencialmente hace la misma función que la válvula de potencia en un carburador Holley. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este pistón que les estoy mostrando, tiene un resorte que va metido aquí. Entonces, cuando el motor está en ralenti, tiene una carga tiene alto vacío, lo que pasa es que este pistón empuja el pistón para abajo, ¿sí? Entonces lo que hace, esto va montado sobre el pistón, como pueden ver son agujas, va montado sobre el pistón, y las agujas lo que hacen es, a ver si las puedo montar aquí rápidamente. Ahí está. Entonces las agujas lo que hacen esencialmente están montadas sobre el chiclier.
de tal manera que generan una restricción. O sea, de la misma manera que si tengo este agujero, supongamos que esto fuera un agujero de combustible, y pongo esto así atrás, así. Entonces lo que ven acá, que estoy generando una restricción en este agujero que la puedo sacar y meter. Entonces va a pasar menos flujo de combustible por este agujero. Es el mismo, entonces el mismo principio está en operación aquí, ¿sí? O sea, tenemos esto. Entonces cuando el vacío empieza a bajar, o sea, cuando el motor empieza a estar en mayor carga, ¿qué pasa? Tenemos un resorte acá que está abajo de este pistón. Entonces el resorte empieza a vencer el pistón, el vacío, y entonces empieza a levantar estas agujas. Y como pueden ver, las agujas tienen como una forma así cónica, digamos. Entonces, cuanto menos vacío hay, más vamos a levantar las agujas de los chiclieres, y entonces lo vamos a hacer más grandes. Entonces es así como funciona el circuito de progresión, digamos, que funciona con estas agujas. Entonces, claro, ¿cómo lo tuneamos? Si quiero más combustible, lo que hago es poner estas agujas más finitas. Entonces lo que me va a dar más combustible. Si quiero menos combustible, pongo agujas un poquito más gruesas. No es necesario cambiar este chiclier generalmente. Lo que se hace es cambiar las agujas. Ahora, veamos cómo funciona el circuito de alta, ¿sí? O sea, tenemos acá y estamos acelerando aquí. Y tenemos las dos partes del carburador a fondo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Un poco lo mismo que antes. Como ven, estas son las restricciones del circuito de alta que estoy indicando ahí, que tienen sus propias agujas, porque esto va así, y estas cosas son las agujas que van metidas ahí, que hacen la misma función que las agujas que les mostré antes. Entonces, si ustedes miran esta tapa, así, cuando la tapa abre para dejar pasar aire, lo que está pasando es que está levantando las agujas, ¿sí? A ver si lo ven ahí. Estas agujas se levantan cuando abre estas trampas de aire, digamos. Ahí se levanta. Entonces, este levantar las agujas, lo que genera es que obviamente entre más combustible, y ahí es como el carburador trabaja en alta, digamos. Entonces, bueno, esto es el funcionamiento básico de un Rochester Quadrajet. Ahora hagamos una pequeña comparación con un equivalente Holley. Ok, ahora lo que vamos a hacer en este segmento es tomar el Rochester Quadrajet y compararlo con lo que sería el equivalente Holley, que es lo que se llama el Holley Spread Bore, que es esto, que tiene, como ven, los primarios pequeños y los secundarios mucho más grandes. Entonces, para ello lo que voy a hacer es traer la cámara un poquito más cerca y les muestro de vuelta todos los sistemas comparado el uno con el otro y cuáles son las ventajas, desventajas de algunos, etcétera. Ok, entonces empecemos primero que nada por las placas. Entonces, esta es una placa Holley y esta es la placa del Rochester Quadrajet, como estuvimos viendo. Y si la pongo una arriba de la otra, uno puede ver que los agujeros son compatibles. Entonces, básicamente, el Holley Spreadboard y el Rochester Quadrajet tienen el mismo montaje en los múltiples de admisión. Esto está hecho a propósito, así, porque lo que quería hacer Holley es tener acceso a los motores General Motors y que la gente pudiera elegir de poner un carburador Holley o reemplazar su carburador Quadrajet con un carburador Holley. Entonces, por eso tenía que ser 100% compatible, ¿sí? Entonces, veamos la diferencia en los sistemas, ¿sí? Entonces, el ralentí, como ya les mostré, se regula desde aquí en un Rochester Quadrajet, mientras que en el Holley lo que está es la regulación del ralentí, que viene con la placa con el tornillo allí.
Entonces ahí se regula el ralenti en un Holley Spreadboard. Y también obviamente tiene los chiclieres y la válvula de potencia. Que ahí hay ya una diferencia con el Rochester Quadrajet. Porque recuerden que el Rochester Quadrajet tiene este sistema con estas agujas que tapan parte de los chiclieres, y que básicamente cuando el vacío baja, estas agujas se levantan y descubren más del chiclier. En cambio, el Holley Spreadboard lo que hace es usar una válvula de potencia que básicamente hace la misma función, y el combustible entra por aquí al circuito principal. Entonces ahí estamos. Entonces ahí es donde vienen las principales diferencias entre los dos. Ahora bien, vamos a ver una diferencia que es muy importante en estos carburadores, que es la siguiente. O sea, cuando tenemos un Holley Spreadboard montado de esta manera, tenemos la placa. A ver acá. ¿Sí? Tenemos esta placa y tenemos esto así. ¿Sí? Tenemos la cuba de combustible y tenemos lo mismo del otro lado. ¿Sí? Una cuba de combustible del otro lado y una placa del otro lado. Entonces, ¿qué pasa acá? Una de las grandes ventajas que tiene el Holley es que tiene dos cubas de combustible. Dos. Mientras que el Rochester Quadrajet, si lo puedo poner así, lo que tiene es una sola cuba de combustible. Y como ven acá, primero acá ya hay espacio que está ocupado por las agujas, y la cuba de combustible es esta área que estoy marcando acá, más la bomba de pique, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, evidentemente, en el Rochester Quadrajet, una de sus desventajas que tiene es que esta cuba de combustible es muy pequeña para lo que sería el tamaño del carburador. Entonces, ¿qué pasa? Para manejo así, estándar de calle normal, no hay problema, pero si uno quiere empezar a un uso más intensivo de competición, esta cuba no tiene el suficiente tamaño como para alimentar bien el carburador, mientras que Holley lo que tiene, al tener dos cubas, tiene un volumen de combustible mayor en las cubas para poder alimentar un carburador de competición. El otro tema de estos carburadores también, que es una cierta que hay una ventaja y desventaja. O sea, en el carburador, en el Rochester Quadrajet, es un poquito más estanco que el Holley. ¿Por qué? Porque si uno ve acá, el combustible está en esta área y básicamente está como en una pileta el combustible, ¿sí? Que entra acá y supongamos que no hay ningún problema con el nivel de combustible, que está así. Entonces lo que pasa es que no tendrías un derrame de combustible con este carburador. Mientras que en el Holley, uno de los problemas que tiene el Holley es que tiene ciertos puntos de falla, ¿no? Porque tenemos entre esta cara y esta cara tiene que haber una junta, y entre la cuba de combustible y la placa tiene que haber otra junta más. Entonces todo eso son lugares donde puede haber pérdidas, ¿sí? Entonces el carburador Holley puede tener más problemas de pérdida de combustible que un Rochester Quadrajet. Pero sin embargo también eso es una ventaja del Holley, porque si uno puede sacar la cuba de combustible, por ejemplo para hacer una limpieza rápida y ponerle un poquito de spray de carburador, lo puedes hacer relativamente fácil sin tener que sacar el carburador del múltiple. Mientras que si querés hacer un tipo de limpieza acá en el Rochester Quadrajet, es bastante más complicado, porque inclusive si le podés poner el spray así, después tenés que sacar todo ese líquido, y es más difícil. Este es un carburador que es más difícil de limpiar en realidad. El Holley me parece más fácil para limpiar. Entonces, bueno, quería un poco remarcar esas diferencias entre uno y otro. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña recorrida
entre de los carburadores de los Rochester Quadrajet versus lo que es el Holley Spreadboard, que en realidad, o sea, son dos carburadores que son muy parecidos. Sin embargo, por ahí para los motores General Motors, por ahí que preferiría el Rochester Quadrajet, salvo que tengas un uso más como de competición, en el cual por ahí la mayor capacidad de cuba de los Holley, por ahí tienen una cierta ventaja. Pero bueno, espero que les haya servido de algo este video. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, déjenlo en los comentarios y los voy a ver en el próximo episodio.